Bueno, ahora sí vamos con la última parte del libro de Nehemías. Vamos a presentar, se llama Tiempo de Construir, parte 4. Eh, Haciendo un poco de historia, recuerden que hasta acá habíamos visto como Nehemías había sido un líder que Dios había levantado para reconstruir las murallas, esas murallas que pertenecían al pueblo de Dios, pero llegó un punto donde por causa de la desobediencia, por causa de ese distanciamiento que hubo entre el pueblo de Dios, entre ese pueblo de Israel y Dios, entonces se vinieron las ruinas. A veces nosotros pensamos que todo puede estar bien, que todo puede estar tranquilo y sin darnos cuenta nos vamos alejando de Dios. Y entonces allí es donde viene el enemigo a destruir, a quitarnos todo aquello que Dios desde antes que nosotros naciéramos planificó para nosotros. Y cuando nosotros permanecemos en esa, bajo la dirección, bajo la bendición de Dios, entonces ahí es donde nosotros tenemos esa seguridad de que vamos a recibir todo aquello que Dios tiene para nosotros. Yo siempre he visto que es como que Dios planificó un camino y nos dijo por aquí es donde están esas bendiciones y somos nosotros los que decidimos tomar otro camino. Entonces cuando nos alejamos, nos salimos de esa cobertura de Dios y allí es donde pensamos que pudiese haber algo mejor afuera y viene el enemigo, es hacer desastre de ese regalo de vida que Dios tiene para nosotros. Entonces, hasta aquí habíamos visto como ese pueblo, como el pueblo se alejó, entonces esas murallas fueron derribadas, todos estaban dispersos y en ese momento Dios levantó a Nehemías. Dice que él primero le dolió, vio con tristeza lo que había ocurrido y después de eso dice que él oró y en lo que tuvo la oportunidad pidió permiso para él ir a reconstruir esas murallas. Entonces, creo que cada uno de los que estamos acá, que todos somos hijos de Dios y hemos visto cómo el enemigo ataca mucho al mundo y a las personas que no le conocen. Y nosotros somos esos Nehemías que primero debemos amar a Dios y amar a las personas para ir a reconstruir. Entonces, ese ha sido el propósito de compartir este libro que hoy estamos terminando. Y bueno, vamos a comenzar a leer en el capítulo 8. Dice, ya para este momento, para ponerlo un poquito en contexto, ya se había reconstruido todo, pero el Nehemías manda a reunir a todas las personas de esa ciudad para mostrarles lo que Dios quería que ellos hicieran a partir de ese momento. Se reconstruyó y ahora había una orden para que esto no volviese a ocurrir. Entonces, veamos qué fue lo que dijo Nehemías. Dice, entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está al frente, a la puerta del agua, y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Ya, un momento acá. Luego que la obra había terminado, la seguridad de las murallas habían sido establecidas y la responsabilidad de los guardias se había puesto en orden, se da inicio a la fase final,
donde Nehemías reúne a todo el pueblo para mostrarles la importancia de mantener esa casa protegida. Hasta ahora hemos visto cómo el pueblo de Nehemías no estuvo enfocado en ir a destruir a los que les habían dañado su casa, su familia, sino en restaurar y proteger su pueblo, que había quedado en ruinas. Entonces, hasta acá vemos que luego de que se terminó la construcción, Nehemías se enfocó en mostrarles cuál era la forma de que ellos pudiesen mantener ahora eso que habían protegido, eso que habían construido. Cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros en un principio llegamos destruidos, o sea, muchos problemas, todas las situaciones, enfermedades, y llega Dios y restaura nuestras vidas, nuestras emociones, toma control de todo. Pero no, la situación no llega hasta allí. Ya cuando somos hijos de Dios y que Dios ha puesto en orden todo aquel desastre, todo aquello que había ocurrido en nuestra vida, nosotros debemos estar atentos en mantener eso protegido, en cuidar. Hace poco yo leí un versículo que dice que nosotros debemos estar alerta, o sea, no es decir, estoy salvo y estoy seguro de que estoy salvo, sino mirar que no caigamos. No es decir, ya yo me siento seguro aquí, sé que no voy a caer, sino continuamente pedirle a Dios esa fortaleza, esa fuerza, reconocer que dependemos de Dios para caminar en ese camino que Él planificó para nosotros. Ser cristianos no significa ser perfectos, sino que estamos en ese camino a la perfección, esa dependencia de Dios. Necesitamos cada día, todos los días nosotros necesitamos pedir la ayuda de Dios para poder avanzar en ese propósito que Él tiene para nosotros. Culminado el objetivo, Nehemías tenía claro que no era suficiente solo reparar e irse, porque en ese caso hubiesen caído en lo mismo una y otra vez. Si él hubiese reparado y se hubiese ido, sin decirle al pueblo qué era lo que estaba mal, qué los había llevado a la destrucción, de qué tenían que estar alerta, entonces ellos una y otra vez iban a caer en lo mismo. Había que mostrar qué era lo que los había llevado hasta allí. Dice, Nehemías convocó a todo el pueblo para darles un manual con el que el pueblo podía avanzar sin la necesidad de que él estuviese al frente en todo momento. Ahora les pregunto, ¿ustedes han escuchado acerca del manual del cristiano? El manual del cristiano es la Biblia. Y la verdad es que nosotros en un principio podemos tener un padre espiritual, un amigo que nos habló de Dios y que llegue cuando nosotros estamos dando esos primeros pasos, nos llama, nos invita a la iglesia, si nos ve triste, nos levanta, si ve que estamos cayendo en esa debilidad, ese pecado que nos es común, entonces él llega y nos ayuda, está pendiente de nosotros, pero llega un punto en que ese hermano no va a estar siempre cerca de nosotros. Les puedo decir que yo he pasado muchísimos años, he estado creo que en 3 iglesias, por razones de mudanzas y así, me ha tocado cambiar de iglesia y siempre he tenido ese mentor, ese padre espiritual, pero que no ha estado siempre, porque el que siempre está es Dios. Pero en el momento que ese mentor ya no está, que esa persona que está allí para levantarnos no está, Dios sí está. Y su palabra es la que nos levanta. Su palabra es la que nos restaura. También puede pasar que por alguna razón ese mentor se alejó de nosotros y allí el que queda es Dios. El que siempre va a quedar es Dios. Entonces, aquí voy a continuar. ¿Y vas a agregar algo? Sí, buenas noches, hermanos. Eh, Quería agregar en este ejemplo, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia allá en Alberdi. No podríamos estar hoy hablando del remanente que quedó en Alberdi si precisamente todos hubiesen estado dependiendo del pastor. Hubo un grupo que dependió de la fuente correcta en ese momento de dificultad. Nos agarramos de Dios, nos tomamos las manos y seguimos buscando de Dios, y eso fue lo que nos hizo mantenernos a flote en ese tiempo en el que
había tanta incertidumbre, tantas cosas que no sabíamos qué era lo que iba a ocurrir, qué era lo que iba a pasar, porque ya el mentor, en este caso nuestro pastor Nino, ya había dejado semillas allí, ya nos había enseñado que teníamos que reunirnos como hermanos, y a pesar de la distancia y el esfuerzo, él igual mantenía el contacto, una llamada, un mensaje: hijos, reúnanse, hijos, ¿cómo van? Aunque estaba en la distancia, él estaba pendiente, pero al final en la jugada chiquita, como decimos en Venezuela, en el momento clave, cada uno de nosotros a la final se sostuvo de Dios, y Dios nos sostuvo porque Él no nos abandonó. Entonces, eso era algo que quería agregar. Sí, un buen ejemplo. La verdad es que en ese momento un ejemplo de eso es el pastor Nino, porque por una razón que no dependía de él, él no podía, aunque su corazón estaba allá en Alberdi, él no podía estar físicamente, pero estaba Dios y sigue estando Dios con nosotros y pudimos mantenernos. Y a veces va a pasar que ese mentor, ese líder, no va a estar allí en todo momento con nosotros, pero lo importante es que Dios sí está. Dios es omnipresente, es omnisciente. Donde quiera que nosotros clamemos a Dios, Él va a estar allí cercano a nosotros. Entonces, continuamos acá. Dice, esto es algo clave en la vida de todo hijo de Dios. Cuando iniciamos nuestros primeros pasos, tenemos una persona enviada por Dios para ayudarnos a andar. Pero llega un momento que nos toca seguir ese camino tomados de la mano de Dios y es únicamente su palabra que nos guiará por ese camino que Él tiene para cada uno. Por tanto, la Biblia es un manual que a diario necesitamos tener presente. Entonces, aquí vemos que la Biblia no es algo que yo voy a leer los lunes cuando me reúne en la célula o el domingo cuando el pastor predique. Eso era algo que se hacía en los tiempos de antes que necesitábamos que ese sacerdote explicara la palabra, ese sacerdote que era el único que tenía acceso a la presencia de Dios. Ahora que Jesucristo fue ese último y sacrificio que valió para todo, todos tenemos acceso a la presencia de Dios y todos tenemos ese manual, esa palabra que podemos leer y que necesitamos leer todos los días. Sacarnos un tiempo en la mañana, en la noche, cada quien sabe en qué momento se siente más activo, pero es necesario para cada cristiano tener la palabra de Dios presente todos los días. Entonces, vamos a continuar acá. Al oír, seguimos en Nehemías 8 del 9 al 12. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Perdón, luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ellos estaban tristes porque cuando leían todas aquellas leyes que decían todo aquello que no se debía hacer, todo lo que Dios les había dicho, no hagan esto para que caminen en obediencia, ellos habían cometido todos esos pecados. Y cuando leían, el Espíritu Santo redarguía en ellos, pero a pesar de que ya habían pasado por estaban pasando por ese proceso de restauración, ellos sentían culpa. A veces hay personas cuando llegan al Evangelio que en su vida anterior de pronto han hecho mucho desastre y en el momento que llegan sienten mucha culpa y están viviendo ese proceso de restauración, ese proceso en el que experimentan el perdón de Dios, pero al uno conseguirse con lo que es la santidad, el amor de Dios, puede sentir esa culpa. Es decir, es como decir, yo no merezco esto. Y la verdad es que en ese momento, Nehemías les decía, no estén tristes, este es un día para alegrarse en el Señor, es un día para recordar que a pesar de todo, el amor de Dios los alcanzó, la misericordia de Dios los arropó. Y entonces él llega y les dice, lo que tienen que hacer es alegrarse y también les dice, coman bien,
tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada. Era una forma de mostrar que había un cambio, que ya no había egoísmo, sino que habían que tener unión entre ellos. Por eso les decía que compartieran su comida con los que no tenían. Era una forma de empezar a mostrar que ahora, así como Dios los había amado, ellos tenían ese amor para con otras personas. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Cuando Esdras y los levitas comenzaron a compartir la palabra de Dios, el pueblo se llenó de tristeza. Sentían culpa por haber entendido todas las faltas que habían cometido, algo que suele ocurrirnos como hijos de Dios luego de haber conocido la santidad del Señor. Sin embargo, para ese pueblo, al igual que para nosotros, no fue ni es la intención de la palabra de Dios. Luego que nosotros hemos experimentado el perdón de Dios, el propósito de Dios no es buscar señalarnos y decirnos, ajá, mira que tú hace tantos años hiciste tal cosa. Hay versículos que muestran cómo cuando Dios perdona nuestros pecados, Él dice, nunca más me acordaré de ellos. Entonces, si hay algún pecado que nosotros hemos cometido y por alguna razón no le hemos pedido perdón a Dios, es momento de decírselo. Y si ya nosotros le hemos pedido perdón y el pecado, esa culpa regresa a nuestra mente, esa culpa no viene de Dios, sino que es más bien una razón para agradecer a Dios por haber tenido misericordia de nosotros. No es para decir, Señor, y en la vez que yo hice tal cosa, y Dios llega y dice, y yo ya no me acuerdo. O sea, ¿cuándo si ya eso yo lo borré? Y nosotros venimos y volvemos a lo mismo, a lo mismo. Entonces, hay una culpa que nos lleva al arrepentimiento y esa viene, es como decir, el redarguir del Espíritu Santo. Pero también hay una culpa que nos lleva a la tristeza y esa no viene de Dios. Por eso allí Dios les decía al pueblo, no estén tristes, este es un día para alegrarse, es un día para celebrar el día del Señor. Entonces, hay que analizar cuando llegan esos pensamientos de culpa a nuestros corazones, a nuestras mentes, y recordar, si me arrepentí, tranquila, tranquilo. Si no me he arrepentido, entonces pido perdón a Dios de corazón y le pido fuerza para no volverlo a hacer. El deseo de Dios no es condenarnos por lo que hicimos mal en el pasado, sino que a partir de ahora demos un giro y vayamos en contra de esa corriente que nos arrastraba hacia el pecado. Si se fijan, aquí vemos que lo que debemos hacer es dar un giro. Si nosotros ya salimos de ahí, ya salimos de ese pecado, entonces sabemos que nos hemos arrepentido. Dios en ese momento le decía al pueblo que se alegrara por su libertad, que celebrara junto con su hermano la provisión que tenían, pues sus casas y sus vidas que se encontraban perdidas, habían sido restauradas por Dios. Entonces, como hijos de Dios, nosotros no debemos ser personas que vivamos en tristeza. Hay momentos que sí, uno puede pasar momentos así de desánimo, de tristeza, pero allí es cuando más hay que agarrarse de Dios, porque el deseo de Dios es que nosotros vivamos la vida con alegría, vivamos la vida con agradecimiento. Imagínense un día que estemos delante de la presencia de Dios y estemos allí rindiendo cuentas a Dios y resulta que parte de nuestros días que Dios nos dio alegría, nosotros los hayamos pasado en tristeza. No, Dios quiere que nosotros estemos alegres, que estemos agradecidos. Continuamos acá en el capítulo 8, versículo 13 al 15, dice lo siguiente que hizo Nehemías. Al siguiente día, los jefes de familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley. Y en esta encontraron escrito que el Señor le había mandado a Moisés que durante la fiesta del mes séptimo los israelitas debían habitar en enramadas y pregonar en todas sus ciudades y en Jerusalén esa orden.
vayan a la montaña y traigan ramos de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso para ser enramadas conforme a lo que está escrito. Lo siguiente que hizo Nehemías fue reunir a los jefes, sacerdotes y levitas, para que le fuese enseñada la palabra de Dios a través de Esdras, que era un maestro. Aquí vemos la importancia de enseñar aquí vemos la importancia de enseñar la palabra de Dios no es algo que puede hacer cualquier persona. Si investigamos un poco acerca de Esdras hay un libro bíblico, podemos ver que este era sin duda un maestro. Así que Nehemías envió a las personas correctas a estudiar la palabra para que así el mensaje llegase a todo el pueblo. Cuando seas elegido para hacer talleres en la iglesia, recuerda que es un privilegio. Lo siguiente que vemos acá fue que Nehemías se buscó una persona preparada que era Esdras. Hay un libro del Antiguo Testamento que se llama Esdras, y él era un maestro, estudioso de la Biblia, y dice que Nehemías eligió jefes, sacerdotes, levitas. Él escogió un grupo de personas que tenían ese perfil para ellos continuar entregando ese mensaje a todo el pueblo. Él no se buscó a personas eh, desobedientes, que anduviesen así en descontrol, sino que él miró esas personas que eran las que estaban buscando estar en obediencia, como los levitas, que ellos estaban dedicados a Dios, los que eran jefes, y aquí vemos también que cuando se habla de los jefes podemos tomar un ejemplo, los que son los jefes de familia, en este caso los padres de los hogares, tienen esa responsabilidad de llevar ese mensaje a los miembros de su hogar, a sus hijos, a sus esposas, de compartir la palabra. Es un privilegio que Dios les ha dado. Si en casa de pronto está solamente la mamá y los hijos, bueno, la responsabilidad queda sobre la mamá, pero hay que recordar que es un privilegio. Y cuando nosotros somos llamados a entrenarnos en un taller, no es decir, sí, me mandaron, tengo que ir a hacer eso, sino que la idea es que nosotros aprendamos ese mensaje de manera que entendamos la responsabilidad que tenemos ahora de enseñar a otros con eso que recibimos. Así que el pueblo fue en busca de las ramas y prepararon ese lugar con gran ánimo para escuchar la palabra de Dios. La orden que se había dado era ese, que ellos prepararan un sitio con enramadas para escuchar la palabra de Dios. Vemos en Nehemías capítulo 9, el día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados, y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, y en las 3 horas siguientes les confesaron sus pecados y adoraron. Imagínense, 6 horas estuvieron ellos allí, 3 horas mientras se leía la palabra, y luego se tomaron 3 horas para confesar los pecados. Entonces es muy importante que nosotros confesemos esos pecados a Dios. De pronto la Iglesia Católica había escuchado que había que contárselo a un cura, pero la verdad es que nosotros necesitamos contárselo a Dios, que Dios sepa, o sea, Dios ya conoce todo nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente, Él conoce todo, pero Dios se alegra cuando nosotros vamos y se lo contamos, cuando nosotros vamos y le decimos, Señor, yo me siento mal porque hace tiempo yo hice esto, yo te pido perdón por esto. Cuando yo confieso, entonces Dios me hace libre, Dios se alegra y limpia todo ese pecado. Entonces es importante contárselo a Dios. Si ya Dios lo sabe, entonces estemos tranquilos. Este tiempo de la lectura de la palabra, llevó al pueblo a reflexionar. Si vemos, ellos prepararon el lugar para que Dios les mostrara aquello que estaba mal.
y luego corrigieron, tomaron medidas, incluyendo separarse de personas. Cuando ellos fueron ese tiempo a escuchar la palabra de Dios y a confesar, ellos tuvieron una actitud para hacerlo y fue que ellos prepararon ese lugar. Nosotros cuando vamos a orar, no es simplemente llegué, sí, voy en el camino y voy hablando con Dios y le voy diciendo todas las cosas y te tengo que decir esto y así, sino que nosotros necesitamos apartar ese lugar. Tenemos que ir con la actitud correcta de que más nada me interrumpa porque yo voy a hablar con Dios. Si me toca dejar el teléfono por allá tirado, apagarlo, ponerlo en silencio, pero que ese tiempo sea para Dios. Entonces allí es cuando nosotros vemos como ese mismo, así como nosotros apartamos ese espacio para Dios, Dios también llega y está atento y ahí es donde se derrama la presencia de Dios, porque tuvimos la actitud correcta. Allí podemos contarle a Dios y también podemos escuchar a Dios. ¿Cuántas veces hemos necesitado que Dios nos hable? Algunas veces ustedes nos han dicho, Señor, háblame. Yo no sé cómo es que Dios le habla a tal persona, pero a mí no me habla. La verdad es que nosotros necesitamos aprender a escuchar a Dios. Allá los que tienen hijos, y los que son padres, cuando escuchan la voz de papá o de mamá, pueden reconocer porque son muchos años que han escuchado la voz de su papá. Igual sucede con Dios. Cuando nosotros dedicamos ese tiempo, preparamos ese lugar, dejamos ese momento para que Dios hable, entonces nosotros aprendemos a escuchar esa forma en que Dios nos habla a nosotros. Y dice, si queremos oír la voz de Dios, necesitamos preparar ese lugar limpio y libre de distracciones. No es tener miedo a Dios, no es hacerlo por miedo, sino respeto. Los hijos de Dios que han comprendido su gracia saben lo que es el temor a Dios. Ayer el pastor Nino también hablaba de que el temor a Dios tiene que ver con la sabiduría. En la prédica él compartía eso. Entonces, cuando nosotros hemos conocido a Dios, entendemos que no es tenerle miedo, sino respeto, temor, porque nosotros cuando le conocimos nos encontramos con su gracia, con su perdón, un concepto muy distinto al que tiene una persona cuando no conoce a Dios. Cuando una persona no conoce a Dios, se imagina un Dios castigador, un Dios que está bravo, pero cuando uno se encuentra con ese amor de Dios, entonces uno comienza a tener es respeto, es admiración y empieza y se vuelve una persona sabia, una persona llena de sabiduría, que obedece porque sabe que su padre quiere lo mejor para él, para ella. Lo segundo que hicieron ellos fue alejarse de aquello que en ese momento los separaba de Dios. Hay una palabra allí que dice que ellos se apartaron de los extranjeros, que eran los que los llevaban a la idolatría. ¿Habrá algún lugar donde nosotros no debamos ir por más que sabemos, porque sabemos más, no debamos ir más porque sabemos que éste nos aleja de Dios? ¿Hay alguna amistad de quien me deba alejar para estar cerca de Dios? A veces, y aquí no se trata de rechazar personas, sino que a veces nosotros podemos ser débiles. De pronto, alguien que está tratando de salir del alcohol y tiene amistades que los fines de semana se dedican a tomar, entonces sería ser sabio para esa persona decir, mientras yo sea débil ante esto, yo no debo visitar ese lugar los fines de semana, no debo ir con mis amigos los fines de semana porque sé que voy a caer nuevamente en el alcohol. Entonces a veces nos toca tomar decisiones así que de pronto otras personas no van a entender, pero por amor a Dios, por ese arrepentimiento que nosotros hemos tenido, por esa sabiduría que ahora tenemos, vamos a entender que necesitamos alejarnos de lugares, de personas que nos llevan a desviarnos del propósito de Dios. Dice, y con esto no es referirse a rechazar personas, sino reconocer que en ese momento de nuestra vida no somos lo suficientemente fuertes para ayudarles a ellos a salir, sino que caeremos junto con él. Y cuando escribía esto recordaba
un ejemplo que me daban a mí, nos daban a nosotros hace tiempo en la iglesia, que es colocar una persona arriba de una silla y una persona abajo, ambos tomados de la mano. ¿Qué es más fácil? ¿Que la persona de abajo suba al que está arriba o que el de arriba se caiga? El de arriba llegue, el de abajo llegue y le dio un jalón y lo tumbó y ambos se cayeron. Entonces, a veces nosotros necesitamos marcar esas distancias para fortalecernos en Dios, para que esas debilidades caigan, para que todas esas cosas que nos alejan de Dios sean derribadas. Lo tercero, confesaron sus pecados. La importancia de reconocer y confesar. A veces nosotros podemos encontrarnos con personas que llegan y dicen, yo estoy bien, yo no le hago nada a nadie, yo no me meto con los demás, así que yo sé que yo estoy bien. Y la verdad es que esa persona se encuentra muy alejada de Dios, diferente de cuando llega una persona que ha pasado por drogas, por cualquier pecado, así que a la luz a la vista humana pudiese ser algo muy feo, pero esa persona llega reconociendo y confesando, diciendo, yo sé que hice mal. Delante de Dios, esa persona, Dios tiene el poder para limpiarla porque esa persona está reconociendo, porque Dios nos perdona los pecados que confesamos. Pero mientras está la otra persona diciendo, no, yo no me meto con nadie, tiene todos esos pecados allí guardados. En cambio, cuando la persona va con esa actitud, con ese corazón de arrepentimiento, diciendo, ciertamente yo hice esto, a esa persona Dios no rechaza. Esa persona Dios la limpia, Dios la renueva, porque está dando paso para que Dios entre a limpiar. Dice, no se trata de estar continuamente culpándonos, sino más bien de confesar y pedir la ayuda de Dios para salir de allí. A veces también hay pecados que no podemos soltar, algún vicio, que seguimos y caemos en lo mismo y caemos en lo mismo. Pero ¿hasta cuándo yo voy a salir de aquí? Puede decir la persona. Ahí lo que necesitamos es depender de Dios. Es decirle, ciertamente, Señor, yo siempre caigo en esto, necesito tu ayuda para salir de acá. Necesito que cuando esta situación venga, seas tú quien me dé la fuerza para salir. Continuamos acá en el capítulo 9, 4 y 5. Dice, luego los levitas clamaron, vamos, bendigan al Señor su Dios desde ahora y para siempre. Bendito seas, Señor, sea exaltado tu nombre, tu glorioso nombre, que está por encima de toda bendición y alabanza. En el capítulo 4 dice que ellos comenzaron a alabar a Dios. Luego de que confesaron sus pecados, ellos terminaron ese tiempo alabando a Dios, agradeciendo a Dios por haberles dado esa nueva oportunidad. Y ellos recordaron, allí también en medio de esa alabanza, más adelante dice que ellos recordaron las promesas de Dios. Lo que pasa es que no lo puse completo porque bastante largo ese capítulo, pero dice que ellos recordaron las promesas que Dios había hecho en medio de esa adoración. Cuando nosotros estamos adorando, una forma de conectarnos con la presencia de Dios es recordar esas promesas que Dios ha cumplido, esas veces que Dios nos ha salvado, nos ha librado de la muerte, nos ha librado de situaciones que pudiéramos estar conscientes o de pronto ni nos dimos cuenta. Yo les puedo decir que aún desde antes de nacer, el enemigo quería quitarme la vida. Y siempre me han pasado situaciones en las que me he visto cerca de que pude haber muerto, pero Dios siempre me ha dado la victoria. Hasta hace un poco más de 3 años pasé por un proceso así, pero siempre se cumple la palabra de Dios. Lo importante es que nosotros estemos bajo esa cobertura de Dios. Pueden venir los diagnósticos que puedan decir que es imposible que uno salga de allí, pero si la palabra de Dios, si Dios dice que Él es el que nos sostiene, que Él nos va a ayudar, que Él es el que nos da vida, no hay diagnóstico que resista, que permanezca por encima de esa palabra de Dios. Entonces siempre debemos recordar esas promesas de Dios, recordar las veces que Dios nos ha salvado, las veces que Dios nos ha dado una nueva oportunidad y agradecer y seguir sirviéndole, seguir en ese compromiso que tenemos con Dios. Continuamos acá en Nehemías 9, 7 y 8. Dice, tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur, de los caldeos,
y le pusiste por nombre Abraham. Descubriste en él un corazón fiel. Por eso hiciste con él un pacto. Le prometiste que a sus descendientes les darías la tierra de los cananeos y de los hititas, los amorreos y fereceos, los jebuseos y gergeseos, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Allí era donde el pueblo estaba recordando esas promesas de lo que Dios había hecho. Este capítulo, en el capítulo 10, no lo coloqué, pero el capítulo 10 relata un conjunto de promesas donde el pueblo se comprometía a obedecer la palabra de Dios. Cuando hemos conocido el amor de Dios y nos hemos arrepentido, no importa el lugar donde estemos, si nos ven o no los demás, porque sabemos que en todo momento hay un Dios que nos ve. Y ese compromiso con Él, el que nos dará la fuerza para permanecer. Como les decía en un principio, nosotros al iniciar tenemos una persona que está allí pendiente de nosotros. Cuando estamos en la iglesia siempre hay alguien que está pendiente, pero la verdad es que en todo momento hay un Dios que nos ve. El único que nos conoce completamente todas las cosas que nosotros hacemos es Dios. Y entonces ese compromiso que nosotros tenemos con Dios es el que nos da esa fuerza para seguir adelante. Vamos ahora, el capítulo 12 dice dedicación de la muralla. Hay una parte que tú vas a agregar. Okay. Cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias, al son de címbalos, arpas y liras. Llegó un momento donde Nehemías vio la necesidad de dedicar ese lugar a Dios y escogió a los adoradores para agradar a Dios. La alabanza y adoración nos ayudan a acercarnos. Dios siempre ha buscado adoradores en espíritu y en verdad. Hay una prédica también que yo escuchaba hace algunas semanas que habla acerca de los adoradores. Cuando una persona comienza a alabar, dice que ellos no se dedican a reprender, a hacer esa guerra espiritual, sino que ellos alaban. Y en el momento que ellos están alabando a Dios, cualquier atadura, cualquier cosa, cualquier potestad que quiera estar impidiendo que descienda la presencia de Dios, en ese momento es derribado. Solamente con alabar a Dios. Así que Nehemías, cuando llegó ese momento de la dedicación, dice que de la dedicación de la muralla, de presentar ese trabajo ante Dios, dice que él llamó a esos adoradores, a esas personas que alababan a Dios con todo su corazón, que habían sido preparados para eso, que habían sido llamados para alabar. A veces cuando a mí me cuesta orar, porque como cristianos también podemos decir que no todos los días es fácil orar, no todos los días hay el ánimo para hacerlo, pero una forma que a mí me ayuda es alabando a Dios, comenzar cantando, comenzar adorando, y allí es donde Dios comienza a traerme esas palabras, esos recuerdos de lo bonito que es estar en la presencia de Dios, y todo se hace más fácil. Entonces, cuando pasen por momentos así, pongamos música, pongamos alabanza, cantemos nosotros mismos para que cualquier atadura, cualquier cosa que esté impidiendo que descienda la presencia de Dios sea derribada. Vamos a purificación. Después de purificarse a sí mismo, los sacerdotes y los levitas purificaron también a la gente, las puertas y la muralla. La importancia de santificar las cosas para Dios. Aquello que se ha destinado para adorar a Dios no debe usarse para otras cosas. Entonces, aquí también nosotros debemos estar atentos a eso. Si de pronto se trata de la iglesia, aquí un llamado a los hermanos que tienen sus niños, recordar que lo que es los instrumentos musicales son dedicados para Dios, entonces no son para jugar, no son para hacer otras cosas, sino que ellos están dedicados, es para Dios y hay que tener mucho cuidado con eso. Aún las sillas, cada instrumento, cada cosa que hay en la iglesia, eso debe estar dedicado para Dios. Y nosotros, viéndolo como cristianos,
recordar que nosotros somos siervos de Dios y nosotros nos hemos entregado a Dios, somos instrumentos de Dios, debemos estar pendientes de eso, de que nosotros con la misma palabra que adoramos a Dios, con la misma boca que adoramos a Dios, no debemos usarla para decir malas palabras, las mismas manos que usamos para levantarlas ante la presencia de Dios, no debemos usarlas para dañar a otros, por dar un ejemplo. Entonces hay que estar pendiente de todo, que si nosotros nos hemos santificado para Dios, si hemos santificado cosas para Dios, respetar eso, porque no es un juego, es algo con lo que debemos tener mucho cuidado. En aquellos días también me di cuenta que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, de otros pueblos, y no sabían hablar la lengua de los judíos. ¿Acaso no fuese el pecado de Salomón, rey de Israel? Entre todas las naciones no hubo un solo rey como él. Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel, pero aún a él lo hicieron pecar mujeres extranjeras. Aquí va a continuar Istayul con esta parte. En Nehemías 13, que es el capítulo final del libro de Nehemías, ella se titula como que las últimas reformas de Nehemías. Y bueno, relata una serie de situaciones que ocurrieron porque Nehemías, como todo hijo de Dios, es una persona de palabra. Nehemías regresó donde el rey, recordemos que él había pedido permiso de una manera temporal, puso fecha de retorno y él fue a cumplir con lo que fue esa palabra que él entregó al rey. En ese tiempo que él estuvo por fuera, cuando regresa, se encuentra con una serie de situaciones que estaban ocurriendo en allá en Israel. Para darle más rápidamente más contexto, se consiguió, por ejemplo, que el sumo sacerdote, el que estaba encargado de lo que era el almacén donde se guardaban los utensilios, el- las ofrendas, los diezmos, todas las cosas relacionadas con el templo de Dios, le había dado una habitación especial, acomodada, muy bien acomodada, a un personaje que ya lo hemos escuchado antes, a Tobías. Ya habíamos visto en capítulos anteriores que Tobías, utilizando ese tipo de conexiones, buscaba tener beneficios para sí en lo que era la obra de Dios. Sin embargo, Nehemías, mientras estuvo allí, él siempre lo mantuvo por fuera, porque no era alguien que fuese apto para ello. No era alguien que tuviese las intenciones puras, no era alguien que amara a Dios. Él, entonces, eso fue una de las situaciones que él se consiguió. Se dice que él, en esos versículos que están anteriores a esos versículos, ahí en Nehemías 13, por unos versículos antes, él dice que apenas llegó, lo que hizo fue, mandó a sacar todas las cosas de Tobías de allí. Después se encuentra con otra situación, como que era que habían personas israelitas que estaban desobedeciendo la ley, específicamente la del sábado. ¿No? Ya, sabemos que en aquel tiempo la ley de Moisés hablaba de guardar el sábado, y él hace el llamado al pueblo a que se recordaran de que precisamente por ese tipo de desobediencias fue que Dios, o sea, fue que el pueblo se fue apartando de Dios, y todas las cosas posteriores que ocurrieron, o sea, de cómo el pueblo fue destruido, vino por consecuencia de esa desobediencia. Y entonces llamó a que todas estas personas que estaban cometiendo esa desobediencia volvieran a hacer las cosas de la manera correcta. Y luego él se consigue, bueno, voy a saltarme porque está en los versículos, está después de esto, pero para no dejarlo por fuera, porque es un personaje que también lo escuchábamos mucho en los estudios anteriores. Él se consiguió con que había uno de los sacerdotes del templo, que tenía un puesto muy importante, que estaba emparentado, o sea, dejó que sus hijos, uno de sus descendientes, se casara con una persona que no era de Israel.
y en específico era descendencia de Zambalat. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de Zambalat? Él nuevamente, este era otro de los personajes que querían posicionarse dentro de lo que eran el liderazgo, dentro de lo que eran la parte influyente dentro del pueblo de Israel, y lo estaba tratando de hacer a través de precisamente esos matrimonios arreglados. Él hizo que su hijo se casara con la hija de esa persona que era sacerdote, que era levita allí en el templo. Sin embargo, Nehemías, cuando vio que eso había ocurrido, él inmediatamente sacó del templo a esa persona, pues se había, o sea, siendo un líder de allí, sabía que Dios detestaba lo que era esa unión con el pueblo extranjero, o sea, con gente que fuese idólatra, y lo sacó del templo. Y bueno, en estos versículos 23, 24 y 26 vemos que precisamente es cuando se encuentra con primeramente Nehemías con esta situación de que los judíos se estaban casando con mujeres de pueblos extranjeros. Ahí habla de Asdod, Amón y Moab. Incluso dice que tenían incluso hijos que ni siquiera hablaban la lengua de Israel. O sea, no, ni siquiera eran hijos que ni siquiera hablaban el lengua de judíos. Entonces, él les recordó que incluso el rey más sabio que tuvo Israel, que es Salomón, o sea, fue un rey que también fue muy querido por Dios, fue del agrado de Dios, que le pidió la sabiduría a Dios por un desliz que llegó y se unió a una mujer que era idólatra, él también cayó, como había dicho Lucy. Es más fácil caer que mantenerse de pie. Cuando nosotros queremos jugar en ese límite con el pecado, que creemos ser fuertes, que creemos que no, sí, yo me acerco, pero yo sé que no voy a caer, estamos jugando con fuego. Realmente la facilidad con la que el ser humano puede caer, puede fallar, es altísima. O sea, hay una tendencia muy grande. Dios nos dice que nos apartemos de todo eso. Vemos que Nehemías, tras regresar después de un tiempo, se encontró con varias situaciones que estuvieron ocurriendo en su ausencia. De entre ellas nos centraremos hoy en la que está relacionada con las relaciones de los israelitas con los extranjeros idólatras. De esta parte, obviamente, está la parte que es muy literal, que es decir, no es recomendable para aquellos que todavía no estén casados buscarse parejas que no sean cristianas. Ese tipo de relaciones, ese yugo desigual, lo más probable es que termine o sea, o va a ser una relación en donde van a haber muchos problemas, no va a ser sano, como también va a ser posible la persona termine alejándose de Dios. Entonces, el llamado es a tratar de evitarlo. O sea, o sea, las personas que ya tengan o sea, una pareja que en este momento no sea cristiana, es a orar día y noche para que esa persona llegue también a los pies de Cristo. Y bueno, y hay situaciones muy, o sea, muy críticas, por ejemplo, si estamos hablando de un yugo desigual vamos a dar un ejemplo de que una muchacha cristiana está unido con una pareja no cristiana y esta persona, por decir, es violenta y le golpea, por un ejemplo, se tiene que alejar, se tiene que alejar. Pero bueno, esos son temas que va, o sea, más toda una clase para hablar de eso, es algo bastante complicado, pero es algo que queremos resaltar que en la Biblia Dios llama que eso no es compatible. Las cosas de Dios no son compatibles con las cosas del mundo y por eso es que cuando llevándolo a esa parte, llevándolo a lo que es de manera personal de cada quien, es que cuando nos entregamos a Dios tiene que ser una entrega completa, por lo que tenemos que separarnos de las cosas del mundo y el pecado. No podemos presentarnos ante Dios mientras estamos aún unidos al mundo y a los placeres de la carne. Tenemos que estar limpios y mantenernos limpios. O sea, nosotros no podemos decir que queremos estar dentro, como que querían hacer esos judíos allí en el tiempo de Nehemías, querían estar dentro de Jerusalén, querían ser judíos, querían ser sacerdotes, pero querían estar casados con los placeres de la carne, o sea, con las mujeres que no eran israelitas. O sea, lo que Dios veía era que hubiese, o sea, o sea, los judíos se mantuviesen puros. Y solamente se puede mantener puros si las cosas que no pertenecen de Dios se quedaban fuera. Es decir, todas esas
todos esos pueblos que no tenían a Dios en su corazón no podían no podían ligarse con el pueblo de Israel, porque eso no se iba a limpiar, sino que realmente iban a ensuciar. Entonces, igual nosotros no podemos esperar ser siervos de Dios, ser líderes, ser la siguiente generación de Nehemías, ser la siguiente generación de sumos sacerdotes, de profetas, de adoradores, de líderes adoradores, si lo queremos hacer, pero sin abandonar todavía las cosas de los placeres que nos llama la carne. Tenemos que renunciar a todo ello y darle realmente una entrega completa de todo nuestro ser a Dios. Es una entrega completa, no solamente un pedacito, el tiempo que me conviene, solamente la parte que me gusta, o sea, la parte que, o sea, voy a dejar lo que no me gusta y lo que sí me gusta lo dejo. Me gusta, por decir un ejemplo, me gusta qué sé yo, las apuestas, no, eso sí lo dejo allí, lo otro sí no importa, no me importa dejar la bebida, pero la apuesta sí lo dejo. No, es dejar todo lo del mundo afuera y entregarle todo a Dios. Es un todo o nada. Para Dios es todo o nada. Con Dios no hay medias tintas, no hay algo tibio, no hay algo. O somos adoradores fervientes en espíritu y en verdad, o somos personas del mundo. Pero no hay una línea en el medio que nos permita creer que estamos bien de los dos lados. Es solamente uno y es cuestión de decidir. ¿Nos quedamos afuera, fuera de las murallas, o nos quedamos adentro? Bueno, esto era lo que traíamos para compartir. Eh, es importante ese compromiso con Dios, como les decíamos que tenemos esa promesa de bendición, de cobertura espiritual de Dios, siempre que nosotros permanezcamos en obediencia a Dios. Dios siempre promete cuidarnos, promete cumplir su propósito en nosotros, pero está también Él no nos va a obligar, sino que está la parte de nosotros decidir mantenernos bajo esa cobertura. Entonces, esta fue la historia de Nehemías, cómo, cómo ocurrió lo que fueron las ruinas, cómo fue restaurada y cómo iban a poder permanecer. Fue lo que les enseñó Nehemías. No sé si el pastor quiere agregar algo. No sé si me van a escuchar bien, porque yo estoy con un muy bajo de internet, pero si me escuchan, yo anoté aquí dos frases maravillosas que me encantan. El compromiso con Dios es lo que nos da la fuerza para permanecer. El compromiso con Dios es lo que nos da la fuerza para permanecer. Amén. Lo segundo, las cosas de la casa están dedicados y consagrados para Dios. Amén. Nosotros si somos nos damos de consagración. Todos los hijos de Dios son de palabra. Amén. Amén. Así que, hermano, la verdad que esto es maravilloso, emocionantemente bueno. No sé si me escuchan porque el internet es muy bajo, pero la verdad que anoté muchísimo, anoté todo y vamos a seguir aprendiendo sobre lo que es la historia bíblica. Amén. 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 Sí, le escuchamos, pastor. Vamos a ahora pasar un tiempo de oración. Vamos a orar por las peticiones. También vamos a tener un tiempo al principio, un tiempo de oración en el que cada uno desde su casa va a tener un tiempo para contarle a Dios si hay algún pecado que le quiera confesar. Y, o sea, lo puede hacer solamente con Dios. Nosotros vamos a estar orando, a estar dirigiendo esa oración para que podamos contar todas esas cosas a Dios. Y bueno, vamos a ver si alguno tiene alguna petición, también vamos a estar orando por eso. Sí, voy a apartar por acá para tomar notas. ¿Alguno tendrá una petición? Sí, por bien, Padre. Los
papás de Rolly. Salud, por sanidad. Hermano Rolly, por sanidad. Para que yo ore en tu vida. Ok. ¿Algún otro hermano que tenga una petición? Por la Sí. vida de mi hijo, José Luis, para que vuelva a los pies de Cristo, para que Dios restaure su vida en el nombre de Jesús. Usted dijo Que por tenga ese encuentro con Dios, mi hijo José Luis. José Luis. Ok. ¿Alguien más? Amén. Por un niño que se llama Jesús Silva, tiene 4 años, tiene cáncer en la nariz y lo van a operar. Amén. Y por mi salud. ¿Alguien más tiene petición? Por las clases bíblicas que inician el domingo. Ah, pastor puso clases bíblicas que inician el domingo en Alberdi. ¿Esas son las clases de niños, pastor? Ok. Sí, sí. Sí, amén. ¿Alguna otra petición? Quisiera La señora pedir Neile. Ajá. Por la salud de mi papá y por la salud de mi cuñada Milagro Palacio. Yolanda, Domingo y Milagros. El hermano Micael. Quisiera pedir por mi hermano, se llama César Ramírez. Ajá. Quiero pedir oración por él para que Dios traiga restauración y sanidad en su vida. Así que Amén. Amén, hermana. Vamos a estar orando por eso. Sí, mi amor. Sí, papá. ¿Alguien más? O comenzamos a orar. amén. A ver, vamos a pedirle hoy apoyo. ¿Alguno de los hermanos quisiera participar hoy en la oración? Y así le damos una de las peticiones que están acá. ¿Algún voluntario? Si no, lo escogemos a dedo. No, mentira, si a alguno le gustaría orar. Amén. Ok, la hermana Cortés va a orar. Yo voy a comenzar orando por el tiempo que les dije para que confesemos nuestros pecados a Dios. Y voy a estar orando por los papás de Rolly. Luego voy a orar también por José Luis. Y después entra la hermana Cortés a orar por sanidad para el niño Jesús Silva. Y oración por César Ramírez, restauración y sanidad. Y tú oras Amén. y luego continúa esta Yul no orando te- por las otras peticiones. Entonces vamos a comenzar a orar. Lucy, Ajá, dígame, hermano. Lucy, Dígame. no te escuché bien, tengo que orar para No. Carlos. Que él se ofreció también Tú dijiste que ibas a orar. por No las clases escuché bíblicas. bien. Por Rolly, por las clases bíblicas de niños. Muy bien. Ok, las clases bíblicas allá en Alberdi. Ok, vamos a comenzar orando, que se nos va el tiempo. Señor, te damos Bueno. gracias por este tiempo, Dios mío, gracias porque nos has permitido terminar de leer este libro de Nehemías, Señor. Gracias, Dios mío, por esa promesa, Dios, que tú tienes para con nosotros, Dios mío, de cumplir tu propósito en nuestras vidas, Señor. Lo único que tú pides de nosotros, Señor, es que seamos obedientes, Dios, es que tomemos esa decisión, Dios mío, de estar cerca de ti, Señor.
Tú conoces, Dios mío, lo que ha vivido, Dios mío, cada uno de mis hermanos que se encuentra en estos momentos en su casa, Dios mío, reunidos, Señor. Conoce, Señor, las experiencias, lo que ha vivido cada uno, mi Dios, en estos momentos, Señor. Confesamos nuestros pecados, Señor, nuestros pecados del pasado, Señor, nuestras debilidades del presente, Dios, que hasta ahora, Señor, han traído culpa a nosotros, Dios mío, que muchas veces, Señor, nos señalan, nos condenan, Dios mío, nos traen esos recuerdos tristes, Dios mío, por las cosas malas que hemos hecho, Señor. En estos momentos te pedimos perdón, Señor Jesucristo. Te pedimos que nos laves con tu sangre preciosa. Te pedimos que nos ayudes a ser fuertes, Señor, que nos ayudes a permanecer en ti, Señor. Que si hay algún vicio, alguna debilidad, Señor, que nos mantiene atados al pecado, Dios, que en estos momentos se rompa, Dios mío, que comencemos a depender de ti, Señor, que recibamos esa fuerza, Dios mío, que viene de ti, Señor, para estar por encima del pecado, Dios, porque tú, Jesús de Nazaret, hace muchos años venciste el pecado, venciste la muerte, Señor. Venciste, Dios mío, todo aquello que nos alejaba de Dios, Señor. Hoy te pedimos esa fuerza para seguir adelante, para caminar en obediencia delante de ti, Señor. Haznos fuertes, Señor. Haznos fuertes en medio de esas debilidades, Señor. Que podamos decir, Señor, que en ti somos fuertes, Dios. Que nos gocemos, Dios mío, de esa fuerza que tú nos das, Señor, que nos gloriemos en tu fuerza, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío. También quiero pedirte, mi Dios, por los papás del hermano Rolly, Señor. Tú conoces, Dios mío, la vida de ellos, conoces lo que han estado viviendo, Señor, su pasado, su presente, Señor, conoces sus luchas, mi Dios. Te pedimos que sea tu misericordia sobre ellos, Dios, que tu verdad se revele a sus vidas, Señor. Tú eres Dios poderoso, Señor. Te pedimos que derribes, Dios mío, toda mentira del enemigo, toda trampa, Dios, que tiene, Dios mío, que los tiene atados, Señor, y que ellos sean libres, Dios, que conozcan tu verdad, Señor, que sepan que tú eres Dios poderoso, que por encima de ti no hay nadie, Señor. Te pido que seas tú trayendo salud, trayendo restauración a sus vidas, Señor, cambiando sus corazones, sus pensamientos, Dios, que ellos puedan reconocerte como Salvador, Señor, porque tu misericordia, Señor, es para todos. Tu sacrificio, Señor Jesucristo, vale para todo el mundo, Señor. Ahora te pedimos misericordia por ellos, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. También te quiero pedir, Dios mío, por José Luis. Te pido que seas tú, Dios mío, teniendo un encuentro con él, Señor, que seas tú, mi Dios, revelándote a su vida, Espíritu Santo, mostrándole, Dios mío, que tú tienes planes para con él, Señor, que tu misericordia, que tus ojos no se apartan de él, Señor, que tú le amas, Dios mío. Te pedimos que te reveles a su vida, Dios, que traigas arrepentimiento, que traigas convicción, Espíritu Santo, que seas tú redarguyendo en él, Señor, para que él pueda saber, Dios mío, que tú tienes planes para con su vida, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Continúa la hermana Cortesa orando por Jesús Silva. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, continuamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Dios de la gloria, mi Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú estás, Dios mío, ahí presente, Señor, oyendo, Señor, el clamor de tu pueblo, porque nosotros, tu palabra dice, Dios mío, clama a mí, yo te responderé en estos momentos, Señor. Voy a clamar, Dios mío, por la salud del niño, Señor. Tiene 4 años, Señor, comenzando a vivir, Dios de la gloria. Le ha salido un cáncer, Señor, Dios de la gloria. Te pedimos, Dios, que tú tomes el control de su organismo, Señor, de su piel, de su naricita, Señor, Dios de la gloria. Y tú hagas un milagro, Dios de la gloria, que aunque sus padres, Señor, Dios de la gloria, no, aún no te conocen verdaderamente, Señor, Dios de la gloria, pero estamos clamando, Dios, por la salud de ese niño, porque tu palabra dice, Dios mío, que de los niños es el reino de los cielos. Señor, derrama, Señor, tu misericordia de lo alto, Señor, Dios de la gloria, y pasa tu mano sanadora, Dios, sobre ese cuerpecito, Señor, Dios de la gloria de Jesús Silva, Dios eterno. Y sus padres puedan ver el milagro, Dios, y agradecerte, Señor, sabiendo que eres tú, Señor, que has hecho el milagro, Dios. Gracias te doy, Padre, por ese niño, Dios. Gracias, Señor, Dios de la gloria, por todos aquellos que puedan estar enfermos, Señor, padeciendo, Dios de la gloria, de alguna enfermedad, Señor Jesús. Tú te llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario.
Ahora te pido, Jesús de Nazaret, que por tus llagas sean curados, Dios de la gloria. Y solamente con tu palabra, Dios mío. Oh, Señor, envía tu palabra, Señor, a esos cuerpos, Padre Santo, en el nombre de su Nazaret. Y ellos sanarán, Dios. Oh, Señor, Dios mío, gracias, Padre Santo. Gracias por este momento, Señor, sean restaurados, Dios. Así como fueron los muros restaurados, Dios mío, cuando fue Nehemías, Señor. Restaura esos cuerpos, Señor. Restaura esos huesos, Señor. Restaura, Dios mío, la naricita, Señor, de ese niño, Dios de la gloria. En tus manos está, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continúa el hermano Rolly. Orando por las clases bíblicas, hermano Rolly, de niño. Padre amado, Silencio. Está en silencio, hermano. Padre amado que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Sí, sí. Espíritu Santo, ven, Señor, ven, entrónate en nuestros corazones, Sí. papá. Hoy en este momento, Señor, nos levantamos, Señor, en clamor y adoración, en acuerdo, papá, con mis hermanos, papá. Nos levantamos, papá, por esa actividad que tú vas a iniciar aquí en Alberdi, papá. Que tú iniciaste, Padre mío. Vamos a ser instruidos en estos tiempos, papá. Que podamos ser instrumento de bendición para cada niño, papá. Que cada niño pueda llegar a ti, papá. Que pueda conocer, papá, de tu presencia, papá. Porque sabemos que cada niño ocupa un lugar especial en tu corazón, Padre mío. Hoy oramos por cada niña, papá. Formando vallado sobre su vida, papá. Formamos vallado de protección, papá. Declaramos, Señor, que a ningún niño de Alberdi, papá, a ningún niño de ningún rincón del mundo, papá, declaramos, Señor, que la mano del enemigo, Señor, retrocede, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, no tiene arte ni parte, papá. Hoy, Señor, retrocedemos toda mano del enemigo, papá, que quiso venir a tratar a los niños, papá. Declaramos, Señor, vallado de protección sobre su vida, papá. En estos tiempos, Señor, trae sabiduría a su padre, papá, trae sabiduría, Señor, a su padre, papá, que están instruyendo, Señor, a sus hijos, papá, que puedan instruirle, Señor, por tu senda, papá, por ese camino, papá, donde está la luz y la verdad, papá. Declaramos, papá, este va a ser la nueva generación, papá, que se levanta en intimidad con Dios, papá, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hecho está, Señor. Sabemos que es el comienzo de algo grande, papá. Danos la fuerza, papá, para permanir, danos la fortaleza necesaria, papá, que necesitamos, Señor, para seguir avanzando, papá, a eso que tú nos dejas. Gracias por todo, papá, gracias porque tú has sido bueno y fiel, papá. Gracias porque en ningún momento, papá, te olvidaste de nosotros, papá. Bendecimos, papá, a cada niño, papá. Bendecimos a cada líder, papá, a cada profesor, a cada profesora, papá, que va a estar intercediendo por ese niño, Señor, que va a estar ahí parado, Señor, para instruirlo, papá. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, seguimos en tu presencia. Seguimos aquí en tu presencia, Padre amado. Te damos gracias, Señor, porque tú nos escuchas, porque estás aquí entre nosotros, Señor, porque estás tú en el hogar de cada uno de mis hermanos acá, Señor. Pero nosotros seguimos aquí, Señor, en la brecha, Señor, orando, Señor, por la sanidad de nuestros familiares, Señor. Te pido por la sanidad de la hermana Corteza, Señor. Tú sabes, Señor, que hay en su organismo, Señor. Tú sabes aquello que le está generando esos malestares, Señor, pero no hay nada más poderoso que tu mano, Señor. Te pedimos, Padre, que te glorifiques en su vida, Señor, una vez más, Señor, que tu mano sanadora, Señor, obre en ella, Señor, que ese hígado, Señor, se limpie, Padre amado, que aquello que le aqueje en el estómago, Señor, también se limpie, Señor, que se renueve, Padre amado, todos esos tejidos, Señor, que toda aquella que le esté molestando, Señor, comienza a sanar, Señor, porque tu mano sanadora, Señor, tu poder comienza a obrar en ella, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de aquel, Señor, que vino acá a la tierra, Señor, y que por sus llagas todos fuimos sanados, Señor. Te damos gracias, Señor, y seguimos clamando, Señor, por la salud
de César Ramírez, Señor, el hermano de Micael, Señor. Te pedimos, Padre amado, que seas tú también obrando en él, Señor, que también seas tú, Señor, trayendo sanidad a su vida, Señor, pero por sobre todo, Señor, restauración, Señor. Restaura su vida, Señor, restaura esa conexión de él para contigo, mi Señor. Permítele, Señor, que él pueda volverse a conectar a esa fuente verdadera, Señor, a la fuente de vida, Señor, a esa fuente de agua, Señor, que cuando tomamos no nos da más sed, Señor. Te pedimos, Padre amado, que seas tú, Señor, obrando en esa vida, Señor, glorificándote en ella, Señor, que pueda seguir siendo también testimonio, Señor, para aquellos que le rodean, Señor, que él pueda hablar, Señor, y testificar de cómo tu mano, Señor, tu mano sanadora, tu mano poderosa, Señor, ha obrado en su vida, mi Señor. Te pedimos también, Señor, por la salud de Yolanda y Domingo, Señor, que son mis abuelos, Señor. Te pido, Padre amado, que seas tú, Señor, obrando en ellos, Señor, dándoles también esa lucidez en su mente, Señor, dándole también esa paz en sus corazones, Señor, que les permita estar tranquilos, Señor, sentirse confiados, Señor, que tú estás renovando fuerzas, tú estás renovando esos... cada parte de su cuerpo, Señor. Mira como, por ejemplo, mi abuelo, Señor, esa sanidad en su brazo, Señor, en su piel, Señor, esas llagas que le molestan, que no le dejan dormir, Señor, se secan, Señor. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, que se sequen, se renueven, salgan nuevas células, nueva piel, Señor. Mira también como mi abuela, Señor, como todas esas cosas que no le dejan dormir tranquila, Señor, que no le dejan, no le da apetito, Señor, pero pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú obrando, Señor, que seas tú trayéndole a ella, Señor, esa paz y ese gozo en su corazón, Señor, para que ella pueda volver a estar tranquila, pueda comer, pueda dormir, Señor. Te pido, Padre amado, también por mi tía Milagro, Señor. Te pido, Señor, que sea tu mano sanadora, Señor, también restaurando sus músculos, restaurando sus nervios, Señor. Que ella pueda nuevamente levantarse, Señor. Tú conoces su corazón, Señor. Tú sabes, Señor, cuánto amor, Señor, ella siempre ha dado a todos aquellos que le rodean, Señor. Te pedimos, Padre amado, Señor, que en esta ocasión, Señor, tu misericordia se llene sobre su vida, Señor, que ella pueda ver de primera mano, Señor, cómo tú obras en ella, Señor, cómo tú la levantas, Señor, y que ella pueda dar también testimonio, Señor, de tu gloria, Señor. Te pido, Padre amado, en esta noche, Señor, por la vida de todos mis hermanos acá presentes, Señor, te pido que tú los bendiga, Señor, bendiga sus casas, sus familias, sus hogares, Señor, bendice sus trabajos, Señor, bendice el fruto de sus manos, Señor. Te pido, Padre amado, que a cada uno de nosotros, Señor, también tú nos permitas, Señor, que esa semilla que tú dejaste hoy en nuestros corazones, Señor, pueda dar fruto, Señor. Mañana cada uno de nosotros, Señor, en el propósito que tú nos has sembrado, Señor, podamos edificar, podamos construir, Señor, podamos levantar esas murallas, Señor, y como un único cuerpo, Señor, como tú nos has indicado, ese cuerpo, Señor, ese cuerpo de Cristo, Señor, nosotros podamos levantarnos, Señor, unidos, Señor, a pelear la buena batalla, Señor, a rescatar las almas que están en el mundo, Señor, todo para tu honra y tu gloria, Señor, para lo que es tu reino, Señor. Te pedimos que nos bendigas a cada uno en esta semana, Señor, que recién inicia. Bendice nuestros anhelos, nuestros proyectos, Señor. Bendice a nuestros pastores, Señor, a nuestros líderes, Señor. Dale fuerza, dale fortaleza, Señor. Dales la visión y dirección, Señor. Te pedimos, Padre amado, que también bendigas cada uno de los proyectos que están en la iglesia, Señor. Mira como todos los proyectos que hay allá en Alberdi, Señor, allá en Formosa, Señor, esos merenderos de los niños, Señor, esas escuelas bíblicas, Padre amado. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, que esos proyectos que van dedicados a esos niños tan necesitados de ti, Señor, pero que tienen ese corazón puro, Señor, que te buscan, Señor, que saben que necesitan de ti, Señor, que reconocen tu voz, mi Señor. Te pido que tú los bendigas, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. 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 Bueno, Amén, maravilloso. Amén. Amén. hermanos, lo que puedan, encender sus cámaras para una fotito. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ahora sí. Bueno, hermanos, nos vemos
la próxima semana. Amén. Bendiciones, buen descanso para todos, muy lindo. Un abrazo grande. Amén. Bendiciones, bendiciones.